Hey parceros, nos fuimos de ruta. Hey, ¿qué tal parceros amantes de la ruta? Bienvenidos a una nueva travesía por Colombia en mi viajera, mi Suzuki GZ 150. En esta ocasión me voy a recorrer el departamento del Huila en busca de los mejores miradores. Para los que no son de Colombia, este departamento está ubicado al sur del país y es uno de los lugares que se caracteriza por estar lleno de sitios mágicos e imponentes, como sus miradores, que se encuentran por todo el departamento y que ofrecen paisajes bellísimos para contemplar. Ahora me dirijo hacia el municipio de Isnos, ubicado al sur del departamento. Iniciaré mi ruta allí porque me han dicho que es un lugar que está rodeado de paisajes increíbles y que alberga, según muchas personas, los miradores más bellos del departamento. Así que arranquemos. Bueno parceros, si vienen acá a este municipio de Isnos, definitivamente no se pueden perder este mirador, que es uno de los miradores más hermosos. Se llama Mirador El Mortiño y vale 4.000 la entrada. Es muy fácil de llegar. Antes de llegar a Isnos, uno se desvía hacia la derecha. Hay un letrero gigante que dice Mirador El Mortiño, la entrada 4.000 con derecho a piscina. Y acá pueden hacer otras actividades como canopy, pueden montar en teleférico, pero sobre todo disfrutar de los miradores tan bellos como el que les voy a mostrar ahora. Y lo más hermoso del mirador, la cascada. Vean qué imponente cascada, muy bella. Bueno parceros, aquí estamos con la viajera, aquí acompañándonos en esta ruta por los miradores del Huila, fiel, leal, como siempre y sin ningún problema. Lo que me encanta visitar esta zona sur del Huila, sobre todo Isnos, San Agustín, es que todo es montaña, todo es verde, todo es naturaleza y el clima que se respira acá es espectacular. Aquí en el Mortiño el paisaje es bellísimo y obviamente no solo disfrutarán de los miradores ni de las atracciones, sino también de la naturaleza y el paisaje. Es una cosa increíble parceros. Aquí pueden hacer uso de esta atracción y es muy bacano porque es como una especie de trampolín, una especie de, no sé, silla mecedora que lo impulsa directo hacia la cascada. Es una cosa muy bacana, pero la verdad no me le mido, me da miedito. Vamos acercando a la cascada, no sé si alcanzan a escuchar cómo suena, y aquí nos vamos acercando a ella. Oh, el paisaje es imponente, es bellísimo. Me gusta mucho este mirador, me gusta más que el otro porque literalmente uno queda debajo de la cascada, uno la siente muy cerca. Yo diría que unos 5 metros de la cascada. Por estas cosas, parceros, es que me encanta viajar, por eso viajo en moto, por cosas como esta. Como les dije hace poco parceros, acá en el Mortiño pues los 4.000 de la entrada incluye pues la piscina, que hay una pequeña y acá una más grande. El clima está algo frío y no soy muy amante de las piscinas, pero pues bacano, los que les gusta el plan de piscina pueden acá bañarse. Bueno, parceros, ya después de más o menos 15-20 minutos
de donde estábamos ahora, del mirador Mortiño, llegamos aquí al mirador Guayu, también otro mirador muy bello aquí en el departamento de Huila, en el municipio de Isnos, que no se pueden perder. La entrada vale 5.000. La carretera es un poco destapada, hay un poco de trocha, pero no es muy lejos, no es mucho. Simplemente salen del Mortiño, siguen por la carretera principal y ahí a unos cuantos metros hay un desvío hacia mano izquierda. Ahí se desvían hacia este mirador, como les digo, un poco destapado, pero vale la pena. ¿Qué cubre los 5.000 pesos aquí al Mayú? Cubre pues el ver los miradores, uno tiene derecho a ver los miradores, que son bien bellos, caminatas ecológicas y visitar la granja de los animales. Ya si uno quiere servicios adicionales, pues hay servicio de restaurante, también hay glamping, que también es muy bello, se lo recomiendo, pero es un poco más costoso. Pero en fin, hay de todo aquí y el ambiente es un ambiente de campo, un ambiente agradable, súper bello. Casa estilo campo, ¿cómo la ven? Buenos días, bienvenidos a Mayú. Les explico acerca de los senderos. Tenemos dos senderos. El principal los lleva por ahí hacia abajo a Mayú, guardián del río Magdalena. Después de ese tenemos un segundo sendero por el puente hacia el fondo, que va principalmente ubicado a los animales de granja. Y da la vuelta por la parte de atrás de la finca y sale al Guaudal. Del Guaudal baja un poco más con vista a los lagos, donde hay otro tipo de animales, y de ahí regresan nuevamente a este punto por el mismo sendero. Entonces bienvenidos, sigan por donde ustedes deseen. Vale, muchas gracias. Con gusto. Este mirador tiene una particularidad, y es que el sendero hacia el mirador está rodeado de plantas de café, de plátano, entonces lo hace sentir a uno mucho más en el campo. Guerrero indígena, guardián de las aguas, quien se transformó en parte de la naturaleza. Historia del macizo colombiano, Isnos, piedra sagrada. El Mayú es una representación de un guerrero indígena, al cual le dieron como misión proteger el río Magdalena, sobre todo para la parte alta del sur, en donde nace, que es la laguna de la Magdalena, límites entre Huila y Cauca. Se dicen que este personaje vivió solo toda su vida cumpliendo con esa misión hasta que murió. Al morir él se convirtió, se hizo parte de la naturaleza. Por eso en la representación vemos pues que del cuerpo le salen bejuco, ramas, raíces, musgo. Aparte es una fusión entre animal y humano. Está inclinado mirando hacia el río porque está vigilando, protegiendo el río. Vamos a subir sobre el guardián. Acabamos de encontrarnos un pavo real, hermosísimo. Vamos a ver si se va a grabar. Eso sí, parceros, si vienen aquí, pues tengan en cuenta que la comida es algo carita. Pues para uno que es estrato 1, estrato 0, es caro. Entonces, lo más barato es el sancocho de gallina, que vale 15.000. De resto, todos los platos 25.000 pesos. Siempre es cariñoso, ¿no? Entonces, pues, pueden traer sándwich, como hicimos nosotros. Traemos sándwich y compramos una jarra de jugo en 15.000. Entonces, a lo pobre, al rebusque. Este es otro recorrido bello que pueden hacer, parceros, en la ecogranja para ver animales. Relajada la vida de los conejos. Comer y dormir. Vean este corredor de guaduas, un bosque de guaduas, hermoso. Mini pique. Son cerdos versión miniatura. Hola, compadre. Les presento al conejo peludo. Mira la cámara sonríe. Tiene los pelos parados.
Y cuando ya se cansen de dar vueltas y de andar, están estas deliciosas hamacas colgadas en medio de la naturaleza. Las pueden usar, no tienen ningún costo. Pueden acá descansar un rato y también hacer picnic en estos especie de tablones, pero son muy bonitos. Vamos a pegar un descansito, vamos a descansar unos 10 minutos y ahorita arrancamos para el mirador de El Magdalena, otro de los miradores de esta zona que me han dicho que es muy bonito y me han recomendado mucho. Así que a descansar y ya nos vemos. Quieres terminar, quieres ponerle fin, que no soy nada para ti, sé bien que son mentiras. En ese camino de palmeras y al final los miradores y esas montañas. Oh, hermoso. Bueno, parceros, para llegar a este mirador simplemente se devuelven por el camino que llegaron hacia el mirador Mayú. Se devuelven por ese camino unos 5 minutos y ahí voltean a la derecha, según un letrero gigante dice mirador el río Magdalena. La entrada vale 5.000 y pues nada, el lugar es bellísimo también, hermoso. Me parece que es un poco más grande que el Mayú y pues nada, disfrutar aquí del paisaje. Vamos a ir ahorita a los miradores y les muestro cómo va todo. Con ustedes, mirador del río Magdalena, número 3 en este recorrido. Oh, deleítense con este paisaje, gente, deleítense. Parceros, la vida es eso, viajar, ser feliz, vivir. La vida está llena de esos momentos, así que no lo piensen más y salgan a rodar. Este es mucho más amplio que el anterior, me parece que es mucho más bello porque apreciamos el río, las fincas, las veredas, la cordillera. Es una cosa impresionante, o sea, uno se siente muy pequeño aquí. No sé si alcanzan a ver esa choza allá al fondo. Allá es zona de glamping. Acá también se pueden hacer, se pueden alquilar esas cabañas. Creo que el precio ronda entre los 300, 400 mil pesos. Pero es muy chévere, son muy artesanales. Las duchas son abiertas. Y aquí a este lado hay otra, al fondo, esa casita blanca que se ve allá. También es una zona de glamping también, hermoso. Y pues qué bacano amanecer viendo el río Magdalena, ¿no? Entonces, si quieren hacer glamping también lo pueden hacer. En los otros miradores también lo pueden hacer. Ustedes sí pueden escuchar la brisa tan deliciosa que corre aquí. Una cervecita, una buena compañía, es el lugar perfecto. Está corriendo una brisa deliciosa, increíble. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Parceros, otro de los miradores imperdibles aquí en el departamento del Huila es este mirador llamado Mirador La Gaitana, que queda entre la vía de los municipios de Obo y Gigante. Queda más o menos a unos 8 kilómetros del municipio de Gigante, aquí más acá de los altares. Es un lugar bellísimo, es un lugar hermoso. Acá pueden apreciar monumentos representativos del departamento, como la Castica Gaitana, los indígenas que habitaron esta región, y obviamente los miradores que son muy bellos. Nos encontramos un poco lejos de donde estábamos ayer, de Isnos. Isnos queda un poco más al sur, este queda un poco más acá, más cerca de Neiva, y también un lugar súper recomendado. La entrada 5.000 pesos, y pues acá también hay parques para niños. Pueden disfrutar de la naturaleza, de los miradores, y también acá de un buen almuerzo o una buena bebida en este lugar. I got time, it's clear to see. From up here,
world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Bueno, parceros, ya estamos aquí en el cruce que nos va a llevar a otro mirador súper importante del departamento del Huila, que es la Mano de Gigante, uno de los más populares del Huila y yo creo que de Colombia también. Para llegar a este mirador tienen que desviarse 3-4 kilómetros antes de entrar al municipio de Gigante. Se desvían hacia la izquierda, van a encontrar un letrero que dice la Mano de Gigante, se desvían hacia la izquierda y de ahí al parqueadero son 6 kilómetros de destapado, y ahí allá pueden coger carro o subir en moto hasta la Mano de Gigante. Pueden guiarse por ese restaurante que está aquí, queda también una estación de gasolina. Entonces cuando lleguen a la estación voltean a mano izquierda. Este mirador, este cruce, queda más o menos a unos 6-7 kilómetros del mirador La Gaitana, del mirador en el que estábamos ahora. Entonces es muy fácil de llegar. Vamos a ver cómo nos va. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Aquí desde el parqueadero de la entrada a la Mano de Gigante, desde la carretera donde está ahorita hasta aquí, más o menos unos 6 kilómetros en la moto. El costo de la entrada por persona es de 12.000, pero ojo, moteros, no dejan subir motos hasta allá, hasta el mirador. Hay dos opciones para subir. Pueden subir a pie, demoran media hora subiendo, 25 minutos bajando, o pueden subir en un transporte, en un carro que hay aquí en la entrada. Ese carro les cobra 15.000 pesos. Si vienen 6 personas, a los 6 les cobra 15.000 pesos, pero si usted viene solo, le cobra 15.000 pesos individual. Entonces lo mejor es que venga acompañado, venga con plan familiar o plan amigos para que les cobren barata la subida en carro. Otra cosa, hay mucha gente aquí, por lo general siempre hay bastante gente, entonces tiene que esperar los turnos para el carro. En mi caso no voy a esperar a que vaya un carro, simplemente voy a caminar. Ustedes saben que me gusta mucho la trocha, me gustan mucho los planes de caminar, sobre todo en medio de la naturaleza. Y nada, me voy a pegar la caminada hasta arriba, a ver cómo me va y ahora nos vemos. Que empiece la caminata. Media hora de recorrido hacia la Mano del Gigante. Me dijeron que era bastante empinado la subida, pero pues bueno, vamos a hacerle. Oh. Amo esos lugares rodeados de naturaleza. Oh. La lluvia me purifica. La lluvia me da más aire para seguir. Qué rico. Ojalá que cuando ustedes vengan también llueva, porque es espectacular. La combinación perfecta, lluvia y naturaleza. Parceros, por fin llegamos a la entrada. Media hora subiendo, pero una chimba recorrer esta montaña con lluvia, con naturaleza. Se lo recomiendo. Háganse esta ruta que es corta, media hora. Parceros, hay demasiada gente en este lugar y para tomarse la foto tienen que sacar turno, y van en el turno 15 y yo soy el turno 72. Imagínense todo lo que me toca esperar. Miren la cantidad de gente que hay para tomarse una foto en la Mano del Gigante.
Miren lo que me encontré aquí, parceros, una Royal Enfield, próximamente en el canal. Y no me canso de decirlo, parceros, por paisajes como este es que vale la pena cada maldito kilómetros que recorremos en nuestras motos. Así que nada, parceros, la invitación es a que viajen, vivan, disfruten. Como hace poco publiqué un estado en YouTube: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Anden, vivan, gocen, disfruten de todo esto que nos ofrece la naturaleza, de todos estos paisajes, de todas estas rutas, que al final eso es lo único que nos queda, lo que vivimos. Miren la colita para entrar al arco iris, más pequeña que la de la mano, pero igual siempre es larguita. Y esta es la tan famosa mano de gigante. Miren la fila tan inmensa aquí para tomarse una foto. Van en el turno 30, yo soy el 72, entonces me toca esperar un poco más. Pero a eso me refiero, ¿no? Mucha gente y se pierde el encanto del lugar por tanta bulla y tanto ruido. Pero de igual manera es un lugar súper agradable. Cervecita artesanal, montañas, brisa, ¿para qué más? Miren este mirador tan chimba, parceros. Yo creo que más que venir a tomarse la foto en los miradores que hay aquí, en la mano y en el columpio o en la mandala, es simplemente venir y sentarse, tomarse una pola y disfrutar de este paisaje. Yo creo que más que las fotos es esto, es sentir la paz y la tranquilidad de la montaña, del paisaje, de la brisa, la tranquilidad que da al mirar este paisaje tan bello y tomarse una cerveza. Yo creo que eso es lo mejor de este mirador. Como les digo, el lugar está repleto de gente y eso pues le quita un poco de tranquilidad al lugar, pero pues entiendo que el lugar es muy llamativo y vienen muchas personas, ¿no? Pero si quieren un lugar tranquilo, definitivamente vengan en temporadas donde sea baja, donde no haya tanta gente, para que puedan disfrutar mejor el lugar. Pero aún así, la vista es espectacular. Y bueno, parceros, hasta aquí esta ruta por los hermosos miradores del departamento del Huila. Espero les haya gustado, espero que animen a visitar estos lugares y espero que mi cámara les haya podido compartir todos esos paisajes bellos, todos esos miradores espectaculares. Me despido aquí desde las montañas del departamento del Huila, pero no sin invitarlos a que se unan a esta ruta, a que rueden por Colombia, a que salgan, prendan la moto y dejen el temor y salgan a tomar carretera. Si les gustó el video, regálenme un like, no olviden compartir este contenido con todos sus parceros que quieren ir a conocer miradores aquí en este departamento y no olviden suscribirse también aquí al canal, aquí abajito pueden darle suscribir. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.